¿Ya? La palabra que voy a estar tomando está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la santa palabra de Dios. Voy a leer la parte B. Dijo Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno mismo, no prevalecerán contra ella. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a la historia para que usted comprenda sobre este tema. A ver, Dios le bendiga, que todo no comento mucho, pero... Ah, ya. No, sí, está bien nomás, hermana Nicole Gatica, dice que no comenta mucho, pero siempre... Amén. Dios le bendiga. Bueno, yo tengo un montón de gente que no comenta. Seguidores y perseguidores. Ay, santo. Ven, para puro ver los errores, alaba lo que él vive. Ya, vamos entonces a la enseñanza. Ponga atención para que usted sepa y no hable de más. He visto, amados hermanos, que tristemente en este tiempo el ignorante es insolente. Porque el ignorante habla cosas que ignora y las habla como si las supiera. Y eso es muy peligroso. Es peligroso elaborar un tema, una idea, un prejuicio de algo cuando no se ha estudiado lo suficiente. Veo gente hablando en contra de la reforma y tú le ves los mensajes y no tienen idea lo que es la reforma. Nunca supieron, nunca estudiaron, nunca analizaron. Amados hermanos, nunca meditaron acerca de qué es la reforma protestante. Muchos la critican, muchos la ven con malos ojos, pero ¿qué es? Vamos entonces a aprender en una síntesis el día de hoy qué es la reforma protestante. Vamos. Este día, amados hermanos, 31 de octubre, hoy día estamos a 31 de octubre del año 2023. Se cumplen exactamente hoy día 506 años de la reforma protestante que se dio en el año 1517. Desde el año 1517, usted cuenta hasta ahora, hace un conteo, y el año 2023, del 1517 al 2023, dan total de 506 años. Se le conoce como la Reforma o la Reforma Protestante al movimiento que comenzó en Alemania por medio de un ex monje católico que se convirtió a Cristo y al protestantismo cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg o de la iglesia en Wittenberg, en la iglesia del palacio, el gran castillo, la iglesia de todos los santos, como se le conocía, una cuestión gigante, un monumento grande, amados hermanos, y por lo general, cuando se querían dar avisos a manera general al pueblo, a todo Wittenberg, amados hermanos, ¿qué hacían? Colocaban cerca de la puerta de la iglesia o en la misma puerta de la iglesia ciertas noticias, ciertos avisos que querían dar. Hoy día no, hoy día los pastores, la mayoría, no todos, pero sí un gran número, usamos el WhatsApp y tenemos grupos de WhatsApp. Y en el grupo de la iglesia, grupo de líderes, etc. Se nos facilita más, la tecnología nos ha venido a ayudar. Antiguamente teníamos que avisar solo los cultos y si se nos olvidaba algo, mala suerte nomás. Pero hoy día está el grupo de WhatsApp, eso nos facilita harto. Bueno, antiguamente cuando los pastores querían dar un aviso, a la puerta de la iglesia. De esa manera lo hacían. Pero este ex monje católico, Martín Lutero, clavó, no a visito, no a las 7:30 del culto, el domingo hay misa, nada de eso. Clavó 95 tesis. Hizo resonar su martillo con fuerza la iglesia católica de Wittenberg y clavó 95 tesis. Mire la valentía de este hombre. Era un hombre valiente como él solo. No como, tristemente, la montonera de cobardes que hay hoy en día. Hay un montón de cristianos, pero también un montón de cobardes que no se atreven a hablar la verdad, que le tienen temor a la muerte, al qué dirán. Amados, mire, yo digo, si un predicador no se atreve a hablar en las calles, en las plazas públicas, la verdad de la palabra, por temor al qué dirán, esta persona nunca va a ser capaz, amado hermano, de morir por Cristo. Porque si solo le tiene miedo al qué dirán los demás, obvio que le va a tener miedo a la muerte. Si le tiene miedo al que dirán, le tiene miedo a la opinión pública, le tiene miedo a las críticas, le tiene miedo, amados hermanos. Incluso yo conozco gente que no le gusta el Facebook, no le gusta las cámaras, no porque no le guste en realidad, sino porque le trae pleito, le trae contienda, porque estas redes sociales se prestan para muchas cosas. Entonces,
Le tienen tanto terror al pleito, le tienen tanto terror al que le digan cosas malas, al que le tiren malos comentarios, que prefieren no tener nada. Pero no es porque realmente no le guste la tecnología, sino por cobardía, por miedo o para simplemente evitarse malos ratos. Pero el Hijo de Dios tiene que entender que va a pasar malos ratos. El Hijo de Dios tiene que entender que si esto hicieron al árbol verde, que era Jesucristo, lo mataron, amados hermanos, lo torturaron, lo trataron pésimo, lo difamaron, lo vituperaron. Amados hermanos, lo calumniaron. ¿Qué nos espera a nosotros las ramas secas? Si esto hicieron del árbol verde, ¿qué nos espera a las ramas secas? Hoy día se necesita gente con ese carácter, con esa autoridad, con ese nivel de valentía que tenía Martín Lutero, que no tuvo miedo a pescar el combo, los clavos y el papel y clavar 95 tesis en la puerta de la gran iglesia de Wittenberg. ¡Ay, santo es tu nombre! Las 95 tesis eran estrofas breves. No va a creer usted que una tesis como una tesis universitaria de este tiempo, eran estrofas breves. Amados hermanos, que demostraban sobre todo lo errado que estaba la Iglesia Católica vendiendo indulgencias. Es decir, negociaban con los ingenuos, los ignorantes, otorgándole la salvación por medio de una buena paga. Ellos vendían las indulgencias. Es decir, amados hermanos, esta persona, el clero católico, vendía indulgencia, salvaba las almas, oiga, salvaba entre comillas, salvaba las almas por medio de dinero. Si usted era un monje católico, usted pedía una gran cantidad de dinero o una cantidad de dinero razonable, y por medio de esto se hacían ricos, se hacían millonarios. Tenían un dinero, pero una cantidad de dinero enorme, como lo es hoy en día. Hoy día no ha cambiado mucho. El Papa católico, católico, amado hermano, allá en Roma, alaba lo que él vive en el Vaticano. ¿Sabe usted que ese personaje tiene tanto oro que el Vaticano podría acabar con toda la pobreza en el mundo si dispusiera el oro que tiene el Vaticano para el servicio del mundo, del prójimo, por amor al prójimo? Acabarían con el hambre, amados hermanos, en la tierra. Mi alma te alaba, Señor. Y estas tesis estaban enfocadas en eso, sobre todo en demostrar lo errado que estaba la Iglesia Católica vendiendo la salvación, ofreciendo misa, que del muerto después de muerto lo podían sacar, qué sé yo, del purgatorio, de la zona donde estaba, y salvarlo, llevarlo al lado de Cristo, y todo por medio del dinero. Alaba lo que él vive. Ay, santo, ¿están acá o no me dejaron solo ya? Todavía ni empiezo. Alaba lo que él vive. El doctor Martín Lutero, al leer las escrituras, se comenzó a dar cuenta que muchas cosas de las que hacía y practicaban sus compatriotas eran antibíblicas. No se olvide usted que Martín Lutero fue un monje católico. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Pero al estudiar la Biblia, hubieron textos bíblicos que le resaltaron, textos de Efesios, textos de Romanos, textos de Gálatas, donde dice que somos salvos por la gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero ¿cómo es posible esto? Decía, y eso le daba vuelta, amados hermanos. Él se dio cuenta por la escritura que solamente la sangre de Cristo era suficiente, amados hermanos, para perdonar los pecados. No había necesidad de nada más. ¿Y por qué la iglesia, decía él? ¿Por qué el clero? ¿Por qué nosotros, los monjes, vendemos la salvación si solo la sangre de Cristo es necesaria? Solo el arrepentimiento y el perdón de pecado es necesario. Convertirse y creer en Cristo, ¿por qué se cobra? Comenzó a cuestionarse. Comenzó a darse cuenta que la doctrina no estaba, amados hermanos, completa, que no era bíblica, que habían cosas malas. Es así como, impulsado por el Espíritu de Dios, comenzó sin querer, porque ojo que él no quiso comenzar una reforma, pero sin querer comenzó un movimiento reformado, donde saldría él y muchos otros se saldrían del clero católico y de la mentira que por siglos abrazaron. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? Permítame yo darle un poco de historia. Yo sé que usted está más acostumbrado de mi parte que yo le hable Biblia, pero sabe que yo necesito hablar esto porque veo mucha, ¿cómo le puedo decir? Mucha perturbación en esta enseñanza. Veo que es un tema manoseado, que algunos no han sabido explicarlo y hablan de la reforma como si fuera algo totalmente malo, antibíblico, antipentecostal, pero eso está mal, hermano. Eso no está bien. Entonces a mí me interesa mucho que usted aprenda esto. Me interesa mucho que cuando usted vaya a hablar de la reforma no se equivoque. Me interesa mucho que usted entienda por qué los calvinistas usurparon el término reformado. Me interesa que lo aprenda. No quiero que usted lo ignore. Quiero que usted sepa este tema con toda claridad. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, partamos desde más atrás. Escúcheme un poco.
En el siglo IV, San Jerónimo, como se le conoce, tradujo, o mejor dicho, dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia de los idiomas originales. Ya existía una versión que se llamaba la Septuaginta, que no tengo tiempo suficiente para explicarle la leyenda, la historia que se cuenta acerca de la versión de la Septuaginta, amados hermanos, donde 70 ancianos, que de ahí viene la palabra Septuaginta, de 7 o de 70, la Septuaginta, amados hermanos, o la LXX, que es la versión, ¿verdad?, de la Septuaginta, fue utilizada por todos los apóstoles. De hecho, en el tiempo de Cristo ya la Septuaginta existía. Los apóstoles predicaron con la Septuaginta. Los padres de los hijos de los apóstoles predicaron con la Septuaginta. Los hijos de los apóstoles predicaron con la Septuaginta. Era una versión donde se cree que 70 ancianos se colocaron en diferentes lugares por separado a traducir, amados hermanos, lo que es la Tanaj o el Antiguo Testamento. Al traducirlo y juntar todas las versiones se dieron cuenta que todos concordaban en lo mismo, todas las palabras eran iguales. Por lo tanto, amados hermanos, ¿cómo es posible que 70 ancianos, 70 maestros rabinos en diferentes lugares por separado tradujeran, amados hermanos, del antiguo hebreo al griego que se estaba hablando, al griego koine que se estaba hablando en ese tiempo, y todas las palabras fueran iguales? Entonces dedujeron que la versión Septuaginta era tan confiable que tenían que utilizarlas todos. Por lo tanto, la Septuaginta era ampliamente aceptada por todo el mundo judío y más tarde por los cristianos. Por supuesto que sí. Pero Jerónimo se dio cuenta que el griego ya no se estaba hablando mucho y que también tenía que hacer que la palabra de Dios llegara a diferentes lugares. Por lo tanto, comenzó a traducir, a hacer lo mismo que supuestamente hicieron estos 70 ancianos con la Septuaginta, hacer lo mismo de todos los textos antiguos hebreos. Dedicó toda su vida, amados hermanos, o gran parte de su vida, a traducir la Escritura. Creó una versión de la Biblia que predominó sobre todas las Biblias, que se llamó la Vulgata Latina. Jerónimo la escribió en latín, en el idioma latín. Por eso se llamó la Vulgata Latina. Poco a poco, como se creó la Vulgata Latina, todos comenzaron a abrazarla. ¿Cuál fue el problema? Que la gente con los años y los siglos dejó de hablar latín. ¿Me está escuchando? Dejó de hablar latín. Y la Biblia estaba en latín, pues. Si la Biblia está en latín y yo ya no hablo, es como que me pasaron una Biblia, me convierto al cristianismo, me hago cristiano, y me pasan la Biblia, yo la abro y está todo en inglés. Pero si de inglés, amado hermano, mi hija que tiene 11 años sabe más inglés que yo, pues. Yo algún día quiero aprender inglés, pero ahora con suerte sí sé decir hi y bye bye, alaba lo que él vive. Me cuesta hasta decir my name is Marcelo Fuentealba, alaba lo que él está vivo. Y me pasan una Biblia, a mí me convierto a Cristo y usted me entrega esto en inglés. ¿Qué voy a entender yo? No voy a entender nada. O pásemela en griego, pásemela en hebreo. No voy a entender nada. Por lo tanto, ¿qué hizo la Iglesia Católica? El papado. ¿Qué comenzaron a hacer? Dijeron, no la vamos a traducirla. La vamos a dejar para nosotros, porque los únicos que después, más tarde, comenzaron a dominar el idioma latín fue el clero católico romano. Y como el clero católico manejaba el latín, y las demás personas, amados hermanos, no tenían la Biblia en sus idiomas vernáculos, ¿qué hicieron? La vamos a esconder, solamente la vamos a leer nosotros, la vamos a interpretar nosotros, la vamos a predicar nosotros, la vamos a enseñar nosotros, y no el pueblo común. Fue así como nacieron las grandes mentiras del catolicismo romano. La adoración a María, o como llaman ellos, la veneración a María, la mariolatría, bendito sea el nombre del Señor, la venta de indulgencia, las misas y todas las endemoniaduras que tiene la Iglesia Católica fue gracias a que ellos solamente se dejaron la verdad. No había una traducción en los idiomas vernáculos, en los idiomas que hablaba la gente. No había un idioma en el alemán, no había una Biblia en idioma alemán, por lo tanto los alemanes quedaban pillos, decimos acá en Chile. Quedaban pillos, yo no tenía ni idea. Leían la Biblia, si por ahí agarraban por ahí un pergamino, un pedazo de papel bíblico, y leían, aquí dice, ¿qué cuestión es? No, en latín no entiendo nada, vamos, pásaselo al sacerdote que él te lea. Y ellos sí, de hecho hasta el día de hoy en el Vaticano hablan, amados hermanos, en latín. ¿Usted nunca ha escuchado al Papa? ¿Nunca ha escuchado usted al Papa cómo habla? ¿Cómo menciona a Cristo, a Christus, Spiritu Santi? Ay, mi alma te alaba. ¿Nunca te lo ha escuchado? ¿Nunca te lo ha escuchado? Ay, mi alma te alaba, Señor.
No, es que el catolicismo arrastra la misma cola del diablo, amados hermanos. El catolicismo es terrible, siempre ha sido terrible. Tuvieron la oportunidad y no lo dudaron. No lo dudaron. Escondieron la verdad. Escúchame, hermano. El catolicismo romano escondió la palabra. Se la guardaron para ellos. La interpretaron a su gusto y gana. Nos escondieron la verdad. Siglos y siglos. Nadie sabía qué decía la Biblia, aparte de lo que solamente decían los católicos. Escondieron la verdad. Ahora aquí pasamos al siguiente punto. Escuche usted, por medio de la mala interpretación que tenían ellos, se hicieron, amados hermanos, ricos. De hecho, Martín Lutero en una de sus tesis dice: ¿y por qué el Papa no gasta de su plata y crea nuevas iglesias? ¿Por qué el Papa no saca, si tiene tanto dinero, y construye él los monasterios, las iglesias? Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el doctor, en vista de todo esto, el doctor Martín Lutero, graduado en arte, amados hermanos, a la edad de 21 años, abandonó su prestigiosa carrera. Amados hermanos, su prestigiosa carrera de abogado. El papá de Martín Lutero quería que él fuera abogado. Era una de las tres, ¿cómo le puedo llamar? De los tres oficios, profesiones más destacables, junto con la ciencia y la teología, y sobre todo la abogacía, era muy lucrativo, tenía mucho dinero, igual, amados hermanos, que la medicina. Y él estaba siendo abogado, su papá contento por él. Pero de la noche a la mañana, al doctor Martín Lutero decidió: ¿sabe qué? Ya no quiero estudiar leyes. Ya no quiero estudiar leyes, quiero ser monje agustiniano. Quiero ser católico. Y se peló la cabeza. ¿Te has visto la pelada? Perdón, hermano, pero una pelada ordinaria, fea la cuestión. ¿Qué se hacen acá? Se dejan acá como una chasca, la chasquilla aquí a los lados, alrededor. Y acá se hacen una pelada. Puta, que se ven mal, oiga. La moda fea. Ya, los hermanos comentan aquí. No, pero es que es la verdad, pues. Alábalo. Ahí está. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Ah, bien, hermano Hernán. Por fin comentaste y lo hiciste bien. Alábalo que el video. Así oran, pues si es el latín de ellos. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. ¿Cómo me salió? ¿Qué le pasó, po? ¿Qué le pasó a Martín Lutero? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Lo que le pasó fue que mientras era abogado, resulta que iba cerca de una ciudad y lo pilló una tormenta. La tormenta fue tan estremecedora, dice que Martín Lutero quedó horrorizado. Quedó horrorizado, él pensó a los 21 años que se iba a morir. Unos golpes de truenos, de rayos, una lluvia, un granizo, que se tiró al piso y le dijo: Señor, si tú me salvas de esta, yo me hago monje. Te sirvo, me olvido de mis carreras y te sirvo a ti en humildad, en sencillez. Resulta que Dios le permitió salir de esa y él se hizo monje a los 21 años de edad. Comenzó a escalar poco a poco. Después de vivir en una buena vida, quedó en un cuartito pequeño donde solo tenía una silla, una mesita y una cama pobre, a pura vela. Comenzó a escalar, amados hermanos, a cumplir sus metas, hasta que se convirtió en monje y comenzó a dar clases de monjerío. Ay, mi alma te alaba. No es el término técnico, pero empezó a dar clases, ¿ya? En este proceso, mientras él estudiaba la escritura profundamente, no olvidemos que este monje católico oraba de 2 a 3 horas diarias solo en la mañana. De hecho, uno de sus escritos, ya él se hizo protestante en ese tiempo, y en uno de sus escritos dijo: tengo tantas cosas que hacer durante el día que paso las 3 primeras horas orando. Alábalo, alábalo usted, que ora 5 minutos y que ha saldado. Ora 5 minutos y ya estoy a cuentas con el Cristo de la gloria. Dios lo iluminó, comenzó a leer la Biblia y lo iluminó su entendimiento de tal manera que se dio cuenta que la iglesia católica, la iglesia de él, amados hermanos, estaba llena de engaño. Y es así como después de varios años, a la edad de 34 años, ojo, ingresó a los 21, tiene 34 años, amados hermanos, siendo un 31 de octubre del año 1517 en Alemania, hace resonar su martillo. Alabado sea el nombre de Dios. Hace resonar su martillo clavando 95 tesis, amados hermanos, demostrando, amados hermanos, al clero católico que estaba equivocado, desafiando a las autoridades católicas que le demostraron por el libro sagrado que él estaba mal.
95 tesis. El Espíritu Santo lo redargulló por años. Lo amonestó con pasajes bíblicos tales como Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, donde dice: por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Esto lo tenía intrigado. Esto, por supuesto, amado hermano, lo llevó a la muerte. Martín Lutero murió un 18 de febrero del año 1546, es decir, tuvo 29 años escribiendo, debatiendo, luchando, demostrando por la Biblia que el clero católico estaba equivocado. En una ocasión lo llevan a, ¿cómo se llamaba el lugar? Creo que fue Worth, si no me equivoco, o Worth, algo así. Era un lugar donde le dicen: no tienes miedo de ir a Worth. ¿Cómo vas a ir allá a Worth? ¿Cómo te vas a ir a meter allá? Si allá te van a matar, allá te van a destruir. Este hombre era tan valiente, por eso, Dios mío, danos algo de valentía de lo que tenía Martín Lutero. Era tan valiente que él dijo: mira, aunque en Worth haya más diablos de lo que hay tejado en los techos, yo voy a ir a Worth, nadie me va a detener. Aunque haya más diablos de los que hay tejado o de lo que hay teja en los techos, yo voy a ir hasta allá, nadie me va a detener. Era valiente. De hecho, en un escrito, cuando ya lo van a matar, cuando ya está más anciano, tiene más edad, él escribe y dice: a veces Dios nos da tanta valentía que hablamos locuras. Por eso los que son valientes no es algo propio, amados hermanos. Cuando usted ve valentía en un siervo de Dios, no es algo nuestro, algo que podemos jactarnos. Si Dios a mí o a usted en algún punto de nuestra vida nos ha dado tanta valentía, autoridad para pararnos delante de procesiones, delante, amados hermanos, de homosexuales, de los movimientos LGTBIQ+, delante del movimiento CARE, delante de los políticos, y no tenerle ni miedo a la muerte, no es algo de lo que nosotros podamos gloriarnos, porque la gloria es para Dios, quien nos da esa valentía. Porque si Dios, su Espíritu, nos abandonara, seríamos una masa de cobardía, una masa de miedo, una masa, amados hermanos, de mediocridad. Si somos valientes, porque el Cristo de la gloria, a través de su Santo Espíritu, nos ha hecho valientes. Gloria al nombre del Señor. Ahora, déjeme hacerle a usted una aclaración. La iglesia evangélica no nace en el protestantismo. En el protestantismo no nace ahí. Hay un error. La iglesia nace en Pentecostés. En Hechos capítulo 2 nace la iglesia. El primer siglo, donde 120 discípulos de Cristo se encierran en un segundo piso que le llaman el aposento alto. Fueron bautizados, investidos de poder, hablaron en nuevas lenguas. En el primer siglo fue, amados hermanos, que la iglesia cristiana evangélica nace. Lo que pasa es que con los siglos más tarde, el papado romanista esconde la verdad de la Biblia. La gente por siglos vivió sin la luz de la palabra. No todos, pero sí muchísimas personas vivieron sin la luz de la Biblia, porque ellos lo escondieron, lo dejaron solamente en el idioma que lo tradujo San Jerónimo en el siglo IV, amados hermanos, por el Papa Dámaso, que lo instruyó y le dijo: por favor, hacete una versión, hombre. La Vulgata Latina la escondieron en latín, nadie la podía leer, no estaba en los idiomas vernáculos. Bendito sea el Señor. Entonces, vista de esto, amados hermanos, nace la Reforma Protestante, que no es nada más que un despertar de la verdadera verdad. Un movimiento que Dios hace usando a los reformadores, que fueron teólogos imperfectos en varias áreas de su vida, y en doctrinas también se equivocaron, pero Dios los usó para traer luz a este mundo lleno de tinieblas. El único reformador, ojo acá, hermano, ojo acá, a ver qué dice acá. Ya. Me paré frente a una procesión, dice el hermano, que estaban cargando su estatua y casi me linchan. Sí, pues sí son terribles. Pero esa valentía no es de usted. Esa valentía la da el Cristo de la gloria. El único reformador no fue Martín Lutero, no se equivoque. Tampoco fue el primero. ¿Cómo, pastor? No, si hubieron antes de él, hubieron otros. Pero sin duda fue el hombre ícono para este mover. Sí, sin duda alguna fue el hombre más usado por Dios en esta área. Además que Dios lo utilizó, digámoslo así, para destapar la olla. Lo utilizó para destapar la olla porque ya venía un mover del Espíritu Santo debajo de la tierra, moviendo las placas tectónicas. Pero fue Martín Lutero quien creó el terremoto, digámoslo de alguna manera. Dios lo usó de una manera tremenda. Pero también hay más reformadores. Por ejemplo, le nombro a algunos. El primero, digámoslo, el insigne de este movimiento fue Martín Lutero. Después tuvo, amados hermanos, Felipe Melanchthon. También estuvo Ulrico Zwinglio,
Juan Calvino, Jacobo Arminio y etcétera, etcétera. Hubieron más reformadores, no fue el único. Ahora, escuche bien. No sé si usted ha escuchado que los calvinistas de este tiempo se hacen llamar reformados. ¿No ha escuchado usted? Hoy día hablar de calvinista y reformado es casi un sinónimo. Es casi un sinónimo. Pero hay que tener un cuidado tremendo, porque tristemente el mundo calvinista se ha apropiado del término reformado. Ellos se han apropiado de este término, pero esto es una usurpación y una falta de honestidad por parte del mundo calvinista, ya que la reforma no tiene un carácter calvinista. Es más, Calvino ni siquiera había nacido, hermano. Calvino y el tulipán o el tulip, los 5 puntos, la columna vertebral, amados hermanos, del calvinismo, la depravación total, la elección incondicional, la gracia irresistible, toda esta doctrina, el tulipán, como se le conoce, amados hermanos, o el tulip en inglés, ni siquiera había nacido. Calvino ni siquiera había nacido para la reforma. Él fue parte de la reforma que ya había nacido años antes que él existiera. Por lo tanto, amados hermanos, usted tiene que entender que la reforma no tiene nada que ver con el calvinismo. No. Calvino ni siquiera había nacido. Por lo tanto, que los calvinistas se apropien, se adueñen del término reformado y excluyan a los pentecostales, a los arminianos, a los sinergistas, amados hermanos, es una falta de honestidad. Por supuesto que sí. El mundo pentecostal, es cierto que no nos colocamos en nuestras iglesias el rótulo reformado. Bueno, yo conozco un hermano, o 1 o 2 hermanos, no, creo que son más, pero son muy pocos los que a sus congregaciones, no sé, pues su ministerio le colocan pentecostal reformado o evangélicos reformados, y son pentecostales. Son pocos, pero están. Y algunos dicen, este tiene que ser estos pentecostales calvinistas. Y la verdad es que no, amados hermanos, los que yo conozco, algunos, la verdad, la mayoría del pueblo pentecostal no nos colocamos. A ver, ¿qué colocan acá? No nos colocamos. Ya. No nos colocamos el rótulo reformados, ¿ya? Pero aún así, esa herencia nos compete a todos nosotros. Y a los pentecostales, por supuesto que sí, a todo el pueblo evangélico le compete la herencia, lo que se está cumpliendo hoy, 31 de octubre, 506 años desde la reforma protestante, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es una herencia que nos compete a todos, y no solo a los calvinistas, ya que la reforma presenta para nosotros la luz de la palabra que salió detrás de los telones oscuros de la religión. Un resurgir de la verdad al mundo entero. Todos celebramos la reforma protestante. Además, si somos honestos, escucha lo que voy a decir porque esto está fuerte. Si somos honestos, si hablamos de reforma y hablamos de protestar, alaba lo que él vive, quienes más protestan contra las maldades de este mundo, contra su sistema, contra la herejía, es el mundo pentecostal. Lo hacemos en las calles, lo hacemos en las plazas, lo hacemos en los parques, lo hacemos en los barrios, lo hacemos en los cantones, en las esquinas de traficantes, en las esquinas de drogadictos, lo hacemos en los hospitales, en las cárceles. Quienes más evangelizan, quienes más andan por las calles en este último tiempo, amados hermanos, en la iglesia pentecostal, sin duda alguna, quien por medio del poder de la palabra y del poder del Espíritu Santo reformamos la sociedad por medio de la protesta bíblica. Así que si en este tiempo hablamos de reformar bíblicamente, por medio de la protesta bíblica, son los pentecostales, sin duda alguna. Porque la mayoría de los calvinistas, como están obsesionados con este tema de la predestinación y de que los escogidos ya están listos, no salen a evangelizar, no salen a predicar, no salen a ganar almas. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Y verlos parados en una plaza, como un video que subió por ahí un predicador calvinista que salió en una plaza predicando, todos quedaron asombrados y se hizo viral el video porque un calvinista, amado, un calvinista predicando en una plaza, esa cuestión hay que hacerlo viral, pues hermano, si no salen nunca. Alaba lo que él está vivo. Pero ¿quiénes más protestan en las calles contra la herejía, contra la mentira y contra este mundo? Sin duda alguna es el pueblo pentecostal. Reformamos esta sociedad, amados hermanos, por el poder del Espíritu, mediante la protesta bíblica. Somos reformados protestantes, sin duda alguna, los pentecostales, sin duda alguna, somos reformados protestantes. Alaba lo que él vive. Además, el término reformado lo usaban todos en la antigüedad. Escucho que le estoy hablando historia, y esto no es un fraude histórico, esta es la realidad de la historia. De hecho, antes de yo hablárselo a usted, yo llamé a un hermano que es muy entendido, quizás esté escuchando, no lo sé. Llamé a un hermano que tiene mucho conocimiento, ha viajado en países, un maestro en la palabra,
y estuve conversando un rato con él para que me cuente un poco de historia, tomé los apuntes, hice todo lo que tenía que hacer, y después hablé con otro hermano de Santiago, que son hermanos muy entendidos. Bendito sea el nombre del Señor, para no cometer un error respecto a lo que les voy a entregar, para depurar un poco este tema, limpiarlo un poco del error, lo quise limpiar más, añadirle más cositas. Por lo tanto, sepa usted que lo que le voy a hablar, amados hermanos, es la purísima verdad. El término reformado lo usaban todos, los anglicanos, luteranos, presbiterianos, todos. Todos los salidos del catolicismo romano, ¿sabe cómo se llaman? Católicos reformados. Todos los reformados primero se hacían llamar católicos reformados. Eso quiere decir que salieron del catolicismo. Y por eso eran reformados, habían reformado su doctrina, su vida, su manera de vivir. Cambiaron su vida al protestantismo. Y muy recientemente, recién en el siglo XIX, los presbiterianos comenzaron a adueñarse del término reformado. Hoy en día, tristemente, los calvinistas lo adoptan como sinónimo de su doctrina, amados hermanos, pero no es la realidad. No es la realidad. Mire, se me fue el tiempo, me quedan 3 minutos y ¿cómo les digo todo lo demás? Ya, lo voy a hablar así nomás, bien rapidito. Las 5 solas nacen del corazón de la Reforma, son el corazón de la doctrina bíblica. La primera sola, que fueron escritas en latín, sola escritura, que significa que la Biblia es la única fuente de verdad. Número 2, solus Christus, que significa que la salvación solo se encuentra en Cristo. Número 3, sola gratia o sola gracia, pues. La salvación solo por gracia, sin obras que la ayuden. Número 4, sola fide o sola fe, que la salvación solo se recibe por fe. Y número 5, soli deo gloria, que toda la gloria y toda la salvación es para la gloria de Dios. ¿Los pentecostales concordamos en esto? Claro que sí. Creemos las 5 solas de todo nuestro corazón, amados hermanos. De todo nuestro corazón creemos en las 5 solas. Por lo tanto, el día de hoy, 31 de octubre, no es para celebrarlo como lo hacían, ¿verdad?, los judíos, los antiguos judíos en sus fiestas solemnes, sino para recordarlo con alegría y darle gracias a Dios por los reformadores que dieron su vida, que murieron por esta verdad, para brindarnos esta verdad que nos llega con tanta facilidad a la puerta de nuestro hogar. Si hoy tenemos Biblia de todos los colores, Biblia rosada, Biblia morada, mire, yo ayer fui y me compré esta Biblia, mire que está bonita, hermosa la Biblia. La tengo ahora en color marrón. Si tenemos Biblia de todos los colores, es gracias a la Reforma Protestante. Le debemos mucho a estos hombres de Dios que los recordamos con admiración. Sí, tuvimos cierta discrepancia y tenemos cierta discrepancia con ellos, pero sin duda los recordamos con alegría, los recordamos con amor porque dieron su vida, su conocimiento, su vida entera, amados hermanos, en favor de esta verdad. Por lo tanto, amados hermanos, recordamos con gozo y con alegría la Reforma Protestante y hoy día cumplimos 506 años. No, nuestro papá, no, como dice la Iglesia Católica, no fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre de Dios que Dios usó para nuevamente recobrar la verdad que la iglesia romana prostituta, que la iglesia ramera, Babilonia la Grande, había escondido. No es nuestro papá, nuestro Padre Celestial es el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Martín Lutero fue un hombre que Dios utilizó. Y la iglesia no nace en Alemania, en Westminster. Nace en Jerusalén, entre judíos rústicos, en el aposento alto. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos. Y esta ha sido la enseñanza de hoy. Dios les bendiga.